hablar hoy es de la tributación de personas físicas, así como en general. ¿Por qué? Porque el año fiscal de las personas físicas, siempre hago la aclaración porque las compañías también son personas, pero jurídicas. El año fiscal de las personas físicas es de enero a diciembre. ¿Y eso qué significa? Que como el año fiscal terminó, hay que ir pensando en cuáles son los impuestos sobre la renta que cada una de las personas que trabaja por cuenta propia va a tener que pagar. O sea, estamos hablando de año calendario para las personas físicas. El año calendario y el año fiscal coinciden, siempre son de enero a diciembre. Por ley es así. O sea que el doble sueldo se va en eso. Sí, No pero es el una- doble es una sueldo es broma. un salario exento del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, aunque lo coloques en la declaración, no te va a afectar a menos que estés en el RST. Acuérdate que en uno de los programas finales del año pasado hablamos del RST y tiene un límite de 8.7 millones de pesos al año en los ingresos. Dentro de esos ingresos te suman para ver que tú no te pases de ese límite el salario exento de Navidad, si tienes ingresos por dividendos y los ingresos por intereses. Eso es a todo el mundo. A todo el mundo, no, a todo el que esté en el RST. Okay. Sí, solamente para saber si estás dentro del límite de dinero de ingreso anual que una persona puede tener para pertenecer al RST. Fuera de ahí, no tiene ningún impacto porque, por ejemplo, en el caso de las personas que son inversionistas en compañías y tienen acciones, esos dividendos que se le pagan por tener acciones en la compañía tienen una retención que se le aplica del 10% y es un pago único y definitivo. Cuando se dice que es un pago único y definitivo, significa que ya esa persona no va a tener que tributar nueva vez por ese mismo monto de ingresos. Si lo declara por un tema de transparencia, sobre todo por los efectos de la ley de prevención de lavado, porque ahora tú tienes que ser muy coherente entre lo que tienes en el banco, entre lo que declaras como ingreso, y de hecho hay como que, tú sabes que hay personas que hacen transacciones donde prestan dinero a un familiar y el familiar te lo devuelve sin intereses, pero como ese dinero vuelve y entra a tu cuenta, se ve como que es un ingreso adicional que tú tienes. Sí, entonces ha habido casos en donde las personas tienen muchas situaciones como esas repetidas en el año, con lo cual la DGI, por ejemplo, ¿qué dice? Tú recibiste transacciones, depósitos en tu cuenta por 10 millones de pesos, pero nada más me declaraste 5 en ingresos. Tú tienes que explicar por qué esa diferencia. Entonces es momento de poner Se da el orden. caso de que te salvas, ¿verdad? Sí, si tienes Eso camina documentación bien. sobre todo. Sobre todo si tienes documentación para poder demostrar tus argumentos, entonces sí, sale bien. No tienes ninguna contingencia. Te veo como con cara de pregunta, Julio. No, está bien, estoy bien. Ok, Vamos entonces, bien. ¿por qué hablar de este tema? Antes de, sí, una preguntita, una ¿ves? aclaración. Que yo lo conozco a él. Se me nota. No, pero es una pregunta sencilla. Tengo hasta año fiscal para pagar los impuestos, para declarar. Pero tengo que pagar hasta qué fecha tengo, qué plazo me dan. Ahí Una voy, vez- porque eso va a depender del régimen en el que estés. Sí. Si tú eres una persona que trabaja independiente por cuenta propia o tienes un negocio que se maneja con tu cédula como es RNC, tú vas a presentar la declaración jurada en marzo, porque ese es el plazo que da la ley. La ley te da 90 días para presentar y pagar el impuesto. Sí. Ahora, Para que busques esos chelitos si te lo comiste en diciembre. exactamente. Si esa misma persona tiene un negocio o trabaja por cuenta propia pero está acogido al RST, la declaración se presenta en febrero, el último día laborable de febrero. Y digamos que además de trabajar por cuenta propia, decides reportar gastos educativos. U otro caso, si tú eres asalariado pero también te beneficia de los gastos educativos, tu declaración se debe presentar en febrero. Ahora mismo tenemos 3 declaraciones diferentes para las personas físicas. 2 de ellas se presentan en febrero, que son la de gastos educativos y la del RST, y la otra se presenta en marzo, que digamos que es la que aplica a todo el mundo por defecto, a menos que tenga un régimen especial. O al menos que seas empleado. Si eres empleado no tienes que bregar con eso. Si eres asalariado y te acoges a los gastos entendido. educativos, sí tienes que presentar una declaración, pero es sencilla porque ¿qué tú haces? Tú registras en la oficina virtual de la DGI todas esas facturas de gastos educativos que sean tuyas o de tus hijos y la propia DGI te genera una declaración.
tú solamente la aceptas y se te genera entonces un crédito, que hay varias formas para recuperar ese crédito, porque es un dinero que tú deberías recibir. Ese es el dinero que La a veces devolución que te hacen. te lo devuelven te lo depositan en una cuenta. No, nunca devuelven una cuenta. Okay. Sí puede ser, pero lo ideal es que como tú eres asalariado, eso se ve como un saldo a favor, por lo tanto, se genera, digamos que en febrero, ¿verdad? Ya para tu nómina de marzo, se va consumiendo ese saldo a favor contra los impuestos que deberían retenerte en ese mes. ¿Me explico? Sí, sí. Si tú tienes un salario, no sé, de 80,000 pesos, tus retenciones de impuestos sobre la renta son 7,000, por decir un número, y tú tienes un crédito en DGI por los gastos educativos. En vez de restarte esos 7,000 de tu salario en el mes de marzo, lo que hacen es que te pagan tu salario completo, porque la retención se paga con tu saldo a favor, con el crédito que tienes en DGI, y así se va consumiendo. Esa es una forma. La otra forma es que tu propio empleador te haga un cheque por el monto del saldo que se te genera, del saldo a favor que se te genera. ¿Esto le genera algún tipo de inconveniente a mi empleador? No. Es algo que él puede hacerlo totalmente sin ningún problema, no le genera ningún tipo de incomodidad si no lo hace porque no lo quiere hacer. No, le genera tal vez un trabajo adicional porque hay que tener ciertos controles. Imagínate que tú confundes el saldo de una persona y se lo pague a otra. Pero solamente eso. De hecho, el propio reglamento de los gastos educativos establece que esas son las formas de pago. Pero siempre tiene que llegar a la persona, no a la empresa. O sea, el crédito tiene que llegar a la persona como un beneficio. O sea, que cero tigueraje. Cero tigueraje. Ahora bien, miren, hay gente que dice que ese tema de gasto educativo es un gancho. Pero, ¿por qué? Porque a veces tienen una nómina, el empleador te dice, mira, yo te voy a pagar la mitad del salario y te lo voy a reportar por TCS y lo otro te lo doy por fuera. Sí, cuando pasan cosas como esas que son irregulares, porque... Malavidas. Exactamente. Eso es lo que te genera que luego haya una contingencia. Porque en el momento en que la DGI te va a devolver un crédito, ellos tienen que asegurarse que realmente ese crédito exista. Que sea cierto, líquido y exigible. Así es como lo dice el Código Tributario. Por lo tanto, cuando ellos te revisan para autorizarte ese crédito, detectan que tú, en vez de tener un crédito, tú le debes impuestos. Y ahí es donde se genera el lío, como la gente dice popularmente. Entonces, hay que tener en cuenta que los gastos educativos no son un gancho para las personas. Es más bien un medio para controlar que los colegios reporten la cantidad de ingreso real. Porque fíjate que muchos de los colegios se pagan en efectivo. ¿Esto se reguló, Rosa, ya? ¿Qué cosa? El pago de los... porque muchos colegios, recuerdo un caso, que no querían dar comprobantes. Tienen que hacerlo por ley. Tienen que hacerlo. Te ponían a cobrarte unos chelitos y no querían... De hecho, los padres que no quieren reportar gastos educativos, cuando van y pagan, el colegio de manera interna tiene que generar un comprobante fiscal de todas formas. Lo único que ese comprobante fiscal tiene que ser un código B02, que es el comprobante fiscal de consumo. Me explico, es como cuando vas a la farmacia o al supermercado y tú dices, no, yo no quiero comprobante. Pero como quiera se genera uno. Pero como quiera se genera, porque todo el que gana un ingreso tiene que sustentar ese ingreso con un comprobante fiscal. Y por eso hay distintos tipos de comprobantes fiscales. Bien, ok. Entonces, en el caso de la persona física, ya sabemos que tenemos 3 declaraciones diferentes con fechas en febrero y en marzo. ¿Qué tiene que hacer en este momento? Cálculos preliminares de lo que va a ser su impuesto a pagar, porque usted no puede esperar el último día, cuando le toca pagar, para poder decir, ay, yo no tengo ese dinero. Financiarse con la DGI, ya yo le he dicho aquí muchas veces, mejor es caro. Es caro. Por lo tanto, si tú puedes planificarte, de hecho este ejercicio yo lo recomiendo como para octubre, noviembre, estimando ya lo que va a ser tu ingreso del año total, para que tú puedas ir respaldándote financieramente en una cuenta de ahorro, o de hecho lo puedes invertir. Tú vas reservando ese dinero para pagar tus impuestos y lo pones en un certificado que por lo menos te genere intereses. Entonces, les decía que hay que hacer un ejercicio de ir calculando cuáles son el monto del impuesto que voy a tener que pagar, ya sea en febrero o en marzo. Mucha gente se lleva la sorpresa de que no va a tener que pagar nada
¿Por qué? Porque durante el año le hicieron retenciones que exceden el monto del impuesto a pagar por el año. Esas retenciones, cuando exceden el monto de impuesto a pagar del año, te generan un crédito que se usa en el año siguiente, a excepción de la gente que se acogió al RST, porque en el RST te dicen que los créditos se pierden. Se va a considerar un pago único y definitivo también. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder calcular nuestros impuestos? Lo primero, como siempre, aunque no tiene mucho que ver con impuestos, pero es que yo recomiendo tener orden y documentación, porque eso es lo que te va a permitir tener información certera, que te permita tomar decisiones, que te da tranquilidad, porque tú puedes planificarte. Si tú tienes ordenado en un Excel, en un cuaderno, petete, en donde tú quieras, pero lo tienes en orden y tú entiendes ese orden, tú puedes saber cuánto te ganaste durante el año. Tú puedes saber cuáles de tus clientes te hicieron retenciones. Porque a pesar de que a las personas físicas siempre hay que aplicarle la retención, hay veces en donde las empresas no lo aplican porque pagaron de pronto o porque quien me pagó fue una persona física y no me... Pero generalmente cuando yo le cobro a una persona, aunque me paguen utilizando mi cédula, vamos a decirle así, yo veo que me retienen un 10. Si me retienen un 10 ya se acabó. No se acabó, porque acuérdate que esa retención del 10% puede ser solo una contribución de una parte del impuesto que te toca pagar. Sí, al final del año, como la tasa de las personas físicas es progresiva, lo que significa que va aumentando en la medida en que tú tienes un ingreso más alto, es que se va a determinar si tú todavía debes un impuesto a DGI o no, o si tienes un crédito, porque pueden ser cualquiera de los tres escenarios. Sí, el impuesto sobre la renta es anual. Las retenciones es simplemente una medida de control. ¿Para qué? Para que la DGI pueda ir viendo cuáles son los ingresos que tú tienes. Porque acuérdense que siempre decimos que cuando a ti te hacen una retención, esa persona que te paga tiene que reportarlo a DGI en nombre tuyo y decir, mira, yo le pagué a Julio honorarios por tal cosa y le hice la retención del 10%. Bien, entonces vamos a ver cuáles son todos nuestros ingresos del año. Vamos a ver quiénes me hicieron retenciones. Voy a verificar si tengo las cartas de retención, porque a pesar de que la DGI tiene el dato por los formatos de envío que se remiten mensualmente. Pero tú puedes ir a la institución, perdón, lo que llamamos una arista. Tú puedes ir a la institución que te está pagando y solicitarle, dame la carta donde dice que tú me estás estás pagando el 10% que tú me estás reteniendo. Claro que Eso se puede, ¿verdad? Se debe, porque de hecho es una obligación de ley. La ley obliga a los agentes de retención, que son las empresas, a emitir esa constancia de la retención. ¿Que cómo se hace? Se documenta con una carta que tiene que estar en el papel timbrado, firmada y sellada. Bien, entonces tenemos que tener todas esas cartas, porque también la ley dice que si yo no tengo la carta de retención, la prueba de que me efectuaron esa retención, yo no la puedo aprovechar. Y por eso es que también hemos dicho que cuando tú no tienes una carta de retención es como cuando tú dejas de recibir un cheque, porque esa carta representa dinero. Pero es que la institución que me está pagando debe de darle una constancia a la Dirección General de Impuestos Internos. No, y a ti también. Si a mí no me lo dan, ok, ponte que a mí no me lo dan. Si le están dando, si le están diciendo impuesto interno, porque yo paso como un gasto. Mira, yo le pagué a Julio tanto. Ya ellos tienen que saber que me retuvieron un 10%, pues eso es por ley, eso es obligado. Sí, si no lo están haciendo, problema de la empresa, no mío. Cuando yo vaya a pelear... porque te ves perjudicado. Por supuesto. Pero cuando yo vaya a la institución a decir, oye, aquí mi carta de los chelitos que tú me estás dando, de la retención. Te la tienen que dar en cualquier momento que tú vayas, aunque ya el periodo fiscal haya terminado. Puede ser que la institución no pague ese dinero y después también cuando tú recortas y cuando tú dame la carta, entonces, mira, Julio, le hemos pagado tanto y vaya y le pague. ¿Se puede dar ese No, escenario? porque la retención se tiene que pagar en el mes en el que tú prestaste el servicio. Por ejemplo, todos los trabajos que se hicieron entre el 1 y el 31 de diciembre tienen hasta el día 10 de enero para pagar la retención que corresponde. Sí, entonces si corresponde a diciembre se paga en enero y así sucesivamente. Habría que rectificar el mes en donde corresponde el pago y pagar esa retención con penalidades. Ahora, ¿de qué también te sirve la carta de retención? Que si la otra persona no pagó,
ya tú sabes, uno, que te robó tu dinero porque se quedó con una parte de tu honorario sin pagárselo a DGI. Y dos, tú puedes reclamar. Si la DGI te aborda solicitando documentación, tú puedes mostrar, no, mira, yo pagué lo que corresponde. Si esa persona no lo reportó, ve donde ella. A mí me lo cobraron, si te lo pagaron a ti, yo no sé de eso. Exactamente. En otras palabras. Exactamente. Entonces, vital ese tema de las retenciones. ¿Qué otras cosas tenemos que tomar en cuenta? Anteriormente, en las declaraciones, como no se le prestaba atención a la parte de los activos que uno como persona puede tener, eso nunca se llenaba. Ahora hay que llenarlo. Porque imagínate que tú tienes un apartamento y que el año que viene tú lo quieres vender. Si tú nunca lo declaraste, en el momento de la venta te van a objetar, te van a preguntar de dónde salió. O sea, tú nunca lo declaraste, a pesar de que es un inmueble sujeto a registro y que la DGI tiene el dato de a nombre de quién está ese título de propiedad. Pero por un tema de transparencia se recomienda llenar esa parte. En esa parte de los activos también tú tienes que decir cuánto tienes ahorrado en el banco, si tienes inversiones en compañías, en acciones, si tienes, no sé, certificados financieros, vehículos, todo ese tipo de información. Todos los días la DGI está mucho más integrada con medios de información para poder tener datos, porque al fin y al cabo su trabajo es recolectar impuestos, controlar que la gente pague lo que corresponde. Y de hecho, en ocasiones, cuando tienen que decidir sobre una base incierta, van a decidir a su favor, obviamente. Porque tú como contribuyente tienes la carga de la prueba. Si la DGI se está equivocando en un cálculo de impuestos, tú eres el que tiene el deber de defenderlo y aportar las pruebas necesarias para apoyar ese argumento tuyo.